En los días que siguieron al terremoto, el presidente de la Madrid recorrió la zona del desastre. Su presencia no amortiguó la controversia en torno a la falta de respuesta del gobierno ante la catástrofe. El gobierno fue muy lento. Creo que el gobierno nunca fue realmente consciente de la extensión de lo que había ocurrido. Y fue una lección para los mexicanos, porque descubrieron cuán malo era su gobierno. No podían confiar en su gobierno, no podían confiar en el presidente de la República, y comenzaron a preguntarse, ¿a dónde es que vivimos? ¿A dónde hemos forjado nuestras vidas? ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Quién se ocupa de nosotros? Y por supuesto, descubrieron que quienes se ocupaban de ellos eran el Ejército de Salvación y los niños y las niñas exploradoras. Yo no tengo la opinión de que la respuesta a ese desastre falló. Un desastre es aquello que sobrepasa las capacidades normales de control de algo. Es posible que haya habido esa falta de información y esa falta de coordinación ante la magnitud de los daños. Mientras el gobierno intentaba poner en marcha una estrategia de asistencia social, los voluntarios continuaban rescatando personas. Con la esperanza de oír el lejano eco de los sobrevivientes, los voluntarios pedían silencio. Luego de unos minutos, la frenética actividad se iniciaba nuevamente. Dos semanas después de los terremotos, no había más milagros, ni sobrevivientes. Se fabricaban ataúdes improvisados, y los muertos eran transportados de asientos a un campo de béisbol en el centro de la Ciudad de México. Recuerdo a un muchacho que estaba ayudando. Era estudiante de la universidad y se hallaba muy preocupado. Jamás había visto gente muerta como en ese momento. Y comenzó a fumigarlos y a hablarles y decía: no tengo derecho a verte con el vestido roto. No tengo derecho a verte. ¿Por qué no huiste a toda prisa, niñita? ¿Por qué la viga cayó encima de ti? Fue muy conmovedor oír esas historias de esos jóvenes estudiantes temerosos de la muerte, temerosos de contaminarse, pero aún así haciendo su trabajo y cumpliendo con su deber. El número total de víctimas es controvertido. La estimación oficial del gobierno de 6.000 es considerada muy baja. La verdadera cantidad posiblemente exceda los 10.000. Igualmente alarmante era ver dónde había muerto mucha de esa gente. Una gran parte de los derrumbes se produjeron en edificios gubernamentales, hospitales, escuelas, condominios del Estado. ¿Cuál había sido el error? La respuesta se hallaría sepultada en lo profundo del pasado histórico de México. El lugar más inseguro durante el terremoto de 1985 en México fue el condominio de Nuevo León. Se cree que 1.200 personas murieron allí. El edificio derrumbado se hallaba en uno de los históricos cruces de caminos del pueblo de México. Esta es la Plaza de las Tres Culturas. Aquí se encuentran restos de la antigua capital azteca, junto a una iglesia colonial española y los edificios modernos de la Ciudad de México. Es un sitio con un pasado sombrío. Aquí los aztecas sacrificaban a miles de hombres y mujeres. Aquí los conquistadores españoles diezmaron a los aztecas.
también aquí, donde se inicia la historia de los grandes terremotos mexicanos. Originalmente el Valle de México se hallaba salpicado de pantanos y lagos, siendo el más grande el lago Texcoco. Los aztecas a su llegada en el siglo XIV se asentaron en una isla de ese lago y fundaron su capital, Tenochtitlán. La única forma de que la ciudad creciera era construyendo pequeñas islas con lodo del fondo del lago. En la zona de Xochimilco, en la Ciudad de México, aún pueden verse los vestigios de las tierras creadas por los aztecas. Se les llama chinampas o huertas flotantes. Con la creación de esta tierra de sembradío fértil pero frágil, los aztecas producían alimento y expandían su ciudad. Esta tierra prefabricada temblaba violentamente durante los periódicos terremotos que azotaban el valle. Los aztecas creían que el mundo llegaría a su fin a causa de una catástrofe. Pero en 1532 su imperio se derrumbó. No por acción de la naturaleza, sino por 450 soldados españoles con armas modernas. La ciudad de Tenochtitlán fue destruida, y sobre sus ruinas se construyó una nueva capital, la Ciudad de México. En los siglos siguientes los lagos continuaron siendo drenados para construir sobre ellos y dar lugar a la creciente población. Hoy las calles desniveladas del centro son signos visibles de que algo extraño ocurre bajo la ciudad. Y esta catedral, construida a principios de la colonia, es 12 metros más baja de lo que era. El cemento es bombeado debajo de los cimientos para detener su tendencia a hundirse. La catedral se hundía mientras los niveles de aguas subterráneas subían. Irónicamente, para una ciudad construida sobre un antiguo lago, la Ciudad de México tampoco cuenta con agua suficiente. Un aspecto favorable de la geología de la ciudad es que la falla más cercana se halla a más de 300 kilómetros de distancia. Pero justamente esa falla es enorme. A lo largo de la costa americana del Pacífico se encuentran gigantescas placas de corteza terrestre que crean distintas líneas de fallas. Las placas se hallan en constante movimiento, rozándose y chocando unas con otras, impulsadas por gigantescas fuerzas. Frente a la costa de México, una de las más pequeñas, la placa de Cocos, es subducida debajo de otra conocida como la placa norteamericana. En otras palabras, la placa de Cocos es arrastrada por debajo de México. A eso lo llamamos subducción. Y esa pequeña placa entonces es impulsada por debajo de la costa mexicana. Y existe mucha fricción asociada a esto. Lo que ocurre es que la línea costera mexicana es atraída hacia abajo. Pero al final la fricción es doblegada y México da un salto. Y cuando ocurren estos grandes terremotos, provocan temblores en el interior. El daño más severo de un terremoto suele hallarse cerca del epicentro. La Ciudad de México fue una excepción a la regla. Las ondas sísmicas recorrieron más de 300 kilómetros de roca antes de causar daños en la Ciudad de México. El estado del terreno de la ciudad y la distancia del epicentro también explican los mareos que muchos sintieron durante el terremoto. Luego de viajar desde la costa a la capital, lo que restaba del terremoto eran fuertes ondas sísmicas rodantes, responsables de la sensación de náuseas o mareos. Las ondas convirtieron al viejo lecho del río en un tembloroso tazón de jalea al rebotar entre las capas blandas y las capas rígidas del terreno. Los terremotos más fuertes que existen, el peor terreno posible. La Ciudad de México bajo un doble riesgo sísmico.